Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy en nuestra unidad de electricidad y circuitos eléctricos vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto porque es muy importante seguir siempre manteniendo y tener presentes los distintos conceptos que hemos revisado. Uno que es claramente el concepto de circuitos, que tiene que ver con la energía eléctrica o electrones corriendo a través de un sistema, que es lo que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema en el que teóricamente hay electrones corriendo. Por lo tanto, se llama un circuito eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que corre? Obviamente lo que es la intensidad eléctrica, la electricidad, los electrones que van corriendo. Pero ¿cómo se mide esta intensidad eléctrica, que son los electrones corriendo? Primero con un concepto que es el ampere, ya la unidad de medida es el ampere, que tiene que ver con un coulomb que pasa por un cable o por un espacio en un segundo, a esa velocidad. Entonces, el ampere nos dice cuántos electrones van pasando por cada segundo. Ahora bien, este coulomb son 6 quintillones de electrones. Por lo tanto, en el ampere son 6 quintillones de electrones los que están pasando en un segundo en un espacio determinado. Ese es el primer concepto, que es el de intensidad eléctrica, que siempre hay que tenerlo presente, ya que es eso lo que corre a través de nuestro cableado eléctrico, a través de nuestro circuito, ¿ya? El otro concepto tiene que ver con el voltaje, que se refiere más que nada a la diferencia de potencial eléctrico. En otras palabras, es ese empuje que va a tener la electricidad o los electrones al correr por el sistema. Y el otro concepto bastante importante es el de resistividad o resistencia, que se mide en ohms y que tiene que ver con lo que puede aguantar también nuestro aparato eléctrico sin que se queme. Entonces, esta resistividad o esta resistencia, además, se va a relacionar con el tipo de material del que está compuesto nuestro circuito, que es el que va a permitir que pasen los electrones con mayor o menor facilidad a través de este, llegando con cierta intensidad eléctrica a nuestros aparatos. Y eso, dependiendo de eso también, es que se va a necesitar ocupar este tipo de aparatitos para que en muchos casos no se nos quemen los aparatos eléctricos que están en el circuito. ¿Ya? Porque a veces el, el cableado eléctrico de nuestro circuito tiene muy poca resistencia y el voltaje al que van a correr nuestros electrones va a dañar nuestros aparatos eléctricos. Entonces, lo que se da siempre en el material y con respecto a las resistencias es que va a haber, como se ve acá este monito tratando de pasar por este espacio, electrones corriendo a través del sistema. eh, la unidad en la que se miden estos electrones corriendo es el ampere o ampere. Hay un voltaje que lo empuja, que les dé esa fuerza para que puedan pasar por el circuito. Y tenemos también una resistencia que va a detener ese paso de los electrones. Y que esa resistencia puede variar dependiendo del material del que esté compuesto nuestro circuito. Por otro lado, tenemos otro concepto que tiene que ver también con la potencia eléctrica, que esta está medida en watts o en kilowatts. Es la fuerza con la que un aparato eléctrico realiza un trabajo, ¿ya? Y aquí hay que tener claras dos cosas. Una que es la demanda de energía, que es la potencia, los watts que va a ocupar nuestro aparato, y el otro es el consumo de energía, que depende del tiempo en el que está prendido nuestro aparato. Por lo tanto, eso va a hacer que el costo de nuestra energía eléctrica, en este caso, pueda ser mayor o menor, dependiendo tanto del aparato
eléctrico como de la cantidad de tiempo en que esté encendido. Otro concepto que vimos y que fue lo último que estuvimos viendo tiene que ver con los circuitos en serie y en paralelo. ¿Ya? Hay diferencias en ambos casos. ¿Cuáles son? Bueno, pues el circuito en serie mantiene el amperaje, es decir, la intensidad eléctrica, que es la misma que pasa por todos nuestros aparatos eléctricos, pero el voltaje de nuestra pila o de nuestra batería se va a dividir en la cantidad de aparatos eléctricos que tengamos en el sistema. Ese es el circuito en serie, ¿ya? Y es que un aparato eléctrico va después del otro, va seguido. Esa es otra característica que tiene. Y el otro tipo de circuito es el circuito en paralelo, que, bueno, aquí el voltaje de nuestra batería se mantiene para todos nuestros aparatos eléctricos, ya sean ampolletas, radios, refrigeradores, etcétera, pero nuestro amperaje, nuestra intensidad eléctrica se va a dividir en la cantidad de aparatos eléctricos que tengamos. Entonces, 18 amperes divididos en nuestros tres aparatos eléctricos, en nuestras tres ampolletas, da que le va a llegar una intensidad eléctrica de 6 amperes a cada ampolleta, o a cada radio, a cada aparato eléctrico. También el circuito en paralelo tiene unas estructuras que se llaman nodos, que es por donde se unen realmente dos o más cables de nuestro circuito. Y es esta la forma, la característica o la forma característica que toma el circuito en paralelo. Y bien, ya en base a este pequeño repaso que se ha hecho en este video, toca la actividad transversal que está relacionada con tecnología, ¿ya? Que consiste en dibujar una casa con 3 habitaciones por las que pase un circuito en paralelo, solo debe ser en paralelo el circuito, indicando el voltaje, el amperaje del circuito y los watts de cada aparato eléctrico. Es decir, algo como esto, pero además se debe indicar los watts que nos va a ocupar o que nos va a consumir nuestro aparato eléctrico para poder funcionar. ¿Ya? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy bien. Adiós.